Ok, estamos entrando a la tercera conferencia de este Foro de Autoras 2024 y esta vez vamos a hablar Leslie Rivera y yo, mi coautora, sobre coautoría. ¿Qué significa esto de escribir un libro en coautoría? Escribir un libro a cuatro manos. Pero yo quiero contarles que este que significa para mí, mi primer libro, Rescatando a mi niña interior, realmente es el segundo libro de Leslie. Leslie ya había escrito Navegando hacia mi alma, relatos, ilustraciones y retos creativos para conocer tu mundo interior. Y ella publicó este libro en el año 2019, ¿cierto, Leslie? En el año 2019. Y bueno, claro, yo teniendo 10 años tratando de escribir y publicar un libro, cosa que nunca lograba, cuando veía que mis amigas lo hacían, así como por ejemplo Christy, Diana, Leslie y yo también quiero eso para mí, yo también quiero eso, yo también quiero mi libro, yo también quiero lograrlo, ¿saben? Y por eso yo estoy creando este evento, para que ustedes estén ahora allí en esa posición que yo tuve y digan, yo también quiero eso para mí, yo también quiero mi libro, yo también quiero. Bueno, y Leslie publicó este libro hermoso que lo lanzó en Houston, que por cierto, Marta, que está aquí, ella estuvo en el lanzamiento de Leslie y también estuvo en nuestro lanzamiento en Houston el año pasado, justo en octubre del año pasado, estuvimos lanzando nuestro libro. Y bueno, esto me inspiró tanto, ustedes lo saben, de verdad, Leslie, cuando tú presentaste y hiciste esto, yo dije, ¡ah! Qué hermoso, qué bello, me inspiró tanto que publicaras tu libro, ver las fotos, todo. Y bueno, yo le dije a Leslie, vamos a escribir un libro. Bueno, de hecho ya nosotras habíamos hecho muchas cosas. Nosotras habíamos hecho un podcast de maternidad, habíamos hecho un taller de autoconocimiento, ya habíamos hecho muchas cosas juntas. No fue como que llegamos y recién nos conocimos, no, ya habíamos hecho y habíamos hecho los talleres con los que creamos Rescatando mi niña interior. Y bueno, le dije, Leslie, vamos a escribir un libro juntas. Y de eso se trata la charla de hoy que justo ahora va a comenzar, escribir un libro a cuatro manos. Y nosotras traemos hoy 4 puntos, pero como a nosotras nos gusta improvisar y no nos gusta seguir guiones, porque es aburrido seguir guiones. Leslie y yo hoy vamos a improvisar un poquito. Nosotras teníamos 4 puntos, seguramente vamos a explorar más. Tenemos media horita para hablar y bueno, vamos a hablar, Leslie. Escribir un libro a cuatro manos. Bienvenida, amiga querida. Hola querida Eliana, hola chicas, gracias por invitarme a este foro. Suena extraño decir esto, gracias por invitarme, porque cuando se nos ocurrió la idea es como, sí, había que estar, había que presentar y qué rico, estoy muy contenta de que ya se haya materializado este sueño hermoso, esta idea que llegó de un paseo y feliz de estar acá compartiendo cómo escribimos este libro a cuatro manos. Ok, si tú tienes ganas de Bien, escribir un disculpa, amiga, libro, ¿me escucho bien, cierto? te escuchas perfectamente, sí. Perfecto, ya. Si tú tienes ganas de escribir un libro, y ese es el motivo de esta charla, si tú tienes ganas de escribir un libro, pero no lo quieres hacer sola, ¿verdad? Porque da miedito, sí, da miedo. ¿Qué tal si te buscas a una partner maravillosa como lo hice yo y escribes un libro a cuatro manos? Y hoy vamos a hablar de qué trata esto. ¿Qué vamos a empezar, Leslie? Vamos a empezar por la conexión. Sí, sí, claro. O sea, bueno, esto de escribir en coautoría, personalmente, yo nunca lo tuve en mente, nunca se me pasó por la mente hasta que Eliana me lo propuso. Y lo encontré una idea tan bonita, tan generosa, porque a veces uno cuando escribe un libro, es como que es mío, o sea, es mi idea, es lo que yo quiero expresar, es lo que yo quiero comunicar y que se haya realizado este gesto de generosidad hacia mi persona, estando a miles de kilómetros de distancia, porque en ese tiempo yo estaba en Chile viviendo, fue un acto de generosidad muy grande. Y cuando me llegó esta invitación de Eliana, dije, vamos, démosle, hagámoslo juntas. Y fue como una posibilidad que se me abrió como en mi mundo literario, ¿no? Porque yo había escrito un libro, lo presenté, yo
tenía miles de ideas, pero de poder sacar otros libros, pero como estaba gestando, estaba en mi maternidad, me volqué a eso y el tema del mundo literario lo dejé como guardadito. Y que tú me hayas presentado esa idea fue como una lucecita para poder seguir, a pesar de mi maternidad y que estaba muy volcada en eso, seguir con mi camino literario, pero ahora acompañada. Así que por un lado siento que escribir un libro a cuatro manos es un gesto de mucha generosidad. Y claro, de conexión profundamente, porque si yo no hubiese estado conectada con ese tema, o no hubiese estado conectada contigo o con la otra autora, en este caso, cuando uno va a hablar de este tema de manera genérica, tiene que haber esa conexión. Tiene que haber más que una relación de amistad propiamente tal, o una relación de socias, o una relación familiar. A veces cuando hay libros que se escriben de familia, tiene que haber una conexión también profunda con el tema que se va a tratar, con, con el propósito que uno también quiere compartir con el mundo, porque las dos veníamos trabajando temas internos de nuestra maternidad, de nuestra relación con mamá y papá, habíamos creado un taller juntas, habíamos leído cartas muy profundas, estábamos conectadas más que con nosotras mismas, con nuestros procesos, nosotras dos con un tema, estábamos conectadas con el taller previo, con las prácticas previas al libro propiamente tal, porque recordemos que el libro fue una compilación, una síntesis de unos talleres que nosotros brindamos en periodo de pandemia. No sé si quieres, Eliana, profundizar en ese tema de los talleres. Y ahí hubo mucha conexión con las cartas que escribían las personas. Sí, este libro nace, este libro primeramente es una serie, es una compilación de diferentes talleres que Leslie y yo realizamos, sanando la relación con mi madre, sanando la relación con mi padre. Y luego que esto había sido material de un taller vivencial, ¿ok? Que experimentamos ambas acompañando a mujeres a escribir cartas. Luego Leslie se va a su segunda maternidad y yo recopilo toda esta información y la hago en versión taller. O sea, incluso todavía no se había convertido en libro. Cuando yo hago toda esta compilación de escribir cartas para mi niña interior, escribirle cartas a mamá, escribirle cartas a papá, nosotras tomamos todo esto y yo le dije a Leslie, todo lo que nosotras hicimos lo convertí en un taller, pero no le veo potencialidades de taller. Yo lo veo más como un libro. Te invito a que esto que nosotras escribimos, porque fue una experiencia que ya habíamos hecho juntas, te invito a que esto lo convirtamos en un libro. Y por supuesto, aquello que tenía más una estructura de taller, que luego lo llevamos a una estructura de libro, nos llevó un año. ¿Ok? Nos llevó un año hacer el proceso, hacer el cambio de lo que sería un taller para escribir cartas a convertirlo en un libro que luego se diera vida a lo que es Rescatando a mi niña interior. Y conexión hubo porque, y es importante comenzar con esto, porque cuando tú quieres escribir acerca de un libro, y tienes una idea y tienes algo en mente, el coautor, coautora, esa persona que decidiste, escoges o le brindas, le das la invitación para que escriba contigo, tiene que estar de igual forma conectado, conectada con este tema que ha surgido dentro de ti. Pero si esta otra persona para nada, no tiene nada que ver con esto, no está en conexión, no siente empatía o no siente como que este tema de alguna forma pueda expandirse dentro de sí mismo, entonces sería en vano, ¿ok? Conectar con esta persona. Entonces, la conexión es muy importante primero porque también debe haber una conexión entre ambas personas, así como la de nosotras, Leslie, pero también es una conexión con el tema propiamente hablando. Exacto, sí, definitivamente. O sea, y eso es súper bonito y me agarro de lo que también comentaba Angélica y Cristi, que el libro también nace de la propia experiencia, ¿no? A veces como que
al menos los libros que, no sé, de no ficción o cuentos como los escribe Christie, o sea, nacen de la propia experiencia, de los propios procesos internos que uno está experimentando. Y en ese sentido, la conexión fue tan mágica porque las dos, tú con la pérdida de tu madre, con todos los procesos que viviste, y yo también viviendo o siendo más consciente de la relación que tenía con mamá y con papá después de convertirme en madre. Entonces las dos, de cierta forma, estábamos vivenciando experiencias parecidas en función de esta sanación con, nue- con nuestros maestros, que en el fondo también son mamá y papá. Entonces, como que eso fue como, y también hubo una conexión, eh, si me atrevo a decirlo, como un salto al vacío que las dos estábamos dispuestas a dar. ¿Y por qué me enfoco en esto también? Y lo pongo parte de la conexión, porque a veces pasa que uno tiene ideas o se los presenta a una persona y la otra persona dice, sí, me gusta tu idea, sí, puede ser, pero hay algo dentro de esa persona o hay miedo o no le gusta el tema y lo hace porque esa persona es tu socia y hay que hacer crecer la empresa, por ejemplo. Pero si no hay una conexión, un amor o un gusto por ese tema, esta aventura de la coautoría tomaría otro rumbo, ¿no? Un rumbo muy distinto al que ha tomado Rescatando mi niña interior, que ha ayudado a muchas mujeres a sanar la relación con su niña interior, con sus memorias de infancia, con encontrar esas potencialidades que estuvieron ahí desde niñas, niños, y después en el tiempo se fueron perdiendo, se fueron durmiendo. Entonces, de verdad que esta conexión que vivimos Eliana y yo con el libro, con nosotras mismas, con nosotras como compañeras creativas, es súper importante como primer punto. Sí, y siguiente punto sería la motivación mutua, y me parece súper importante. Cuando ambas estábamos escribiendo este libro, las dos estábamos en un proceso de vulnerabilidad brutal, brutal. Yo estaba pasando por el duelo de la muerte de mi madre, Leslie estaba llevando a cabo su segunda maternidad, porteando a su niña, como ella dice, lactando, que por cierto, cuando estamos en periodo de lactancia estamos muy sensibles. No, Y y mis había ojeras, si ya tengo ojeras ahora, mis ojeras llegaban aquí, a mi pómulo. Imagínense eso. Y ambas estábamos en un proceso de muchísima vulnerabilidad y haber decidido escribir este libro juntas nos motivó demasiado, ¿ok? Nos ayudó muchísimo a llevar a cabo este proceso. Y a veces decimos, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de que nos presentaba Angélica, que ella escribió desde su más pura vulnerabilidad, escribió desde sus espacios más oscuros y su dolor más profundo, hacerlo sola fue absolutamente de valiente, porque escribir desde estos procesos dolorosos y hacerlo en solitud realmente amerita un espacio incluso muchísimo más amplio de escritura. Amplio digo en el tiempo. Te puedes llevar a escribir desde el dolor años, amigas, muchísimo tiempo. En cambio, cuando lo haces en compañía, tal cual como lo hicimos Leslie y yo, que nos ayudábamos, ella escribía en las noches, yo escribía los fines de semana y las dos íbamos aportándole a nuestro libro y las dos íbamos dándonos cuenta, ojo, cuando yo entraba y me daba cuenta, oh, mira todos los aportes que hizo Leslie, mira todo lo que ella escribió, luego Leslie entraba, se daba cuenta que yo había puesto cosas que habíamos... Era tan bonito ir construyendo ese libro juntas, como ir dándole aportes cada una y había mucho respeto también, mucho respeto por el aporte de la otra. Lo que la otra escribiera y lo íbamos comentando. Si a lo mejor algo no nos parecía, lo comentábamos mucho desde el respeto, desde la sabiduría que aporta escribir primero porque estábamos estábamos escribiendo un libro que ameritaba también mucha entrega, mucha compasión, mucha autocompasión. Y como estábamos albergando esas emociones muchas veces que te permiten ir hacia espacios de aceptación, espacios de, de verificar en tu propia historia muchísimo dolor. Entonces, Leslie y yo habitamos muchas veces la autocompasión, la aceptación, el respeto mutuo. Entonces, esta motivación mutua a mí me parece muy importante cuando estás escribiendo un libro con otra persona. Sí, claro. A mí, por ejemplo,
tu motivación me ayudó también a conectar con ese propósito muchas veces, porque yo estaba maternando, estaba cansada, estaba en un proceso también de cambio, ¿te acuerdas? A Estados Unidos, con todo lo que eso implica, dos bebés pequeñitos, el vender casa, era una locura. Y yo, Eliana, ahora si tú me dices, cuando dices esto de ir construyendo el libro, yo digo, ¿cómo lo hicimos? O sea, de verdad digo, qué increíble y que fue, no fue, o sea, el escribir el libro a cuatro manos no fue para nada difícil porque cada uno estaba viviendo procesos tan complejos que casi que el libro fue nuestra salvavidas para volcar toda nuestra creatividad, todas nuestras frustraciones, todo, o sea, fue increíble, fue como un salvavidas y que esa motivación, si tú no la tenías, yo estaba ahí, vamos, 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 que se puede. Después, si yo perdía esa motivación, estaba muy cansada, agotada, tú decías, mira, incorporé este texto y yo leía ese texto y me llenaba de inspiración para poder continuar o para poder avanzar en el libro. Así que creo que hasta el momento esos pilares, la conexión, la motivación, que necesariamente tiene que ser intrínseca, o sea, si no hay un propósito ahí que te mueve, de verdad que hubiese sido como mucho más largo el proceso. Sí, y esto también es muy importante porque muchas veces pensamos que para escribir un libro nuestra vida tiene que estar perfecta, ¿ok? O sea, tenemos que tener el año perfecto, tenemos que ese año, bueno, nada va a pasar, mis niños no se van a enfermar, bueno, todo va a estar en Claro, perfecto. como lo que decía Angélica, creo que lo dijo también, como el escritorio así perfecto, como todo calladito, la velita. Sí, y nosotras escribimos este libro tal cual como lo escribió Angélica, con juguetes regados por todas partes, caos, niños enfermos, niños llorando, yo pasando por el duelo de la muerte de mi mamá, viviendo todo un proceso caótico, además que en aquel tiempo estaba liderando el primer grupo de escritoras autoras y también tenía a la par que estaba escribiendo el libro contigo, estaba liderando el grupo y a la par estaba sobrellevando mi duelo y a la par sobrellevando mi maternidad con mellizos y una niña adolescente. Entonces, te puedes imaginar como todo el caos y pensar cuando a mí las personas me dicen, ay, es que no puedo escribir el libro porque es que este año ha sido difícil para mí. Yo digo, ok, yo tuve un año horrible y en ese año horrible escribí mi libro. Entonces, a mí la excusa de que la vida tiene que componerse para yo escribir un libro, para mí no cabe, porque es que yo lo viví en primera fila, lo que es vivir, lo que es escribir un libro en un espacio caótico, y en un espacio caótico afuera y adentro. Sí, Otro, buen punto, amiga, ese, como sí, también habitar y sentir en el cuerpo ese caos interno también, porque, o sea, son muchas vivencias las que fluctúan cuando uno está escribiendo cualquier libro, porque la vida en sí, pasamos desde la paz al caos y a veces uno de los aprendizajes que tiene el ser humano es poder reencontrarse con esa paz interior dentro de ese caos. Y creo que Rescatando a mi niña interior nace desde eso, nace desde encontrar esa paz, ese propósito dentro del caos del cotidiano. Y creo que ese mensaje es muy bonito de destacar. el tercer punto es el de dar y recibir. ¿Qué te gustaría aportar con relación a este punto, Leslie? Sí, o sea, me encanta como señalarlo, aunque soy un poco abstracto, es como cuando uno está en este proceso de crear algo, de co-construir algo con otra persona, hay a veces en que uno tiene que abrirse a entregar ideas, a compartir inspiración, a comunicar lo que está viviendo esa persona internamente, a expresar, y todo eso se hace afuera, ¿no? Y la otra persona que está ahí, tu roble, tiene que tener la capacidad de poder recibir eso y no morir en el intento, como se dice, ok, yo recibo esta idea, genial, me encanta, pero yo también puedo recibir una idea que no necesariamente está alineada con la idea que yo tengo de ese punto. ¿Cómo hacemos para poder fluir entre esto de dar y recibir? ¿O qué pasa? A veces estamos muy acostumbradas a recibir ideas y la coautora está ahí dando ideas, aportando, aportando, y la otra persona, ah, sí, hagamos esto.
Pero ¿qué pasa con tu protagonismo en el compartir tus ideas también? Y ahí es un trabajo constantemente como de engranaje que tiene que funcionar así. Yo doy, muestro, comparto contigo mis ideas, tú las recibes también, ahí las vas elaborando y yo también aporto y yo también recibo, suelto también el control, porque esa idea que yo propuse a lo mejor no se va a concretar, la suelto, la dejo a un lado y recibo la tuya propia. Entonces, es una bonita danza del dar y recibir que en el fondo se extrapola a todas las vivencias de la existencia. Entonces, yo creo que eso es súper bonito destacarlo en un proceso de coautoría porque tú vas a soltar el control, como dice ahí, sin duda, no, para nada, no es sencillo, no es sencillo, pero si uno está conectada con esa persona y dice, ya, Eliana quiere escribir sobre, quiere meter ese texto ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque a veces pasa eso, y voy a contar una experiencia que se relaciona mucho con esto. Yo escribí un texto para mamá y papá. Escribí dos textos, uno para mamá, otro para papá. Y había también muchas emociones incómodas que yo estaba expresando en esos textos. Y, y en el fondo como que mostraban mi proceso de sanación, pero lo mostraban como a la mitad. Y a Eliana le encantaron esos textos. No, me encantan, son súper potentes, y ya, pongámoslo. Y después, cuando yo me cambié, viví otra experiencia. Estaba mi mamá al lado, ahí, como trabajando en mí internamente todo mi proceso de sanación. Me di cuenta de que no quería hacer cartas separadas y que quería escribir desde otra vereda. No desde la vereda del reproche, no desde la vereda de las emociones incómodas, sino que desde la vereda de la expansión, no de la contracción, sino de la expansión. Y le dije a Eliana, ¿sabes qué? Y esto era a unos poquitos meses de ya lanzar el libro. Le dije, Eliana, yo necesito sacar esos textos. El libro estaba casi completo. Necesito sacar esos textos, necesito poner otro. Y me imagino, yo le dije eso. Yo le entregué eso a Eliana. Eliana me imagino que al principio dijo, pero no, ¿cómo va a cambiar ese texto? No sé qué pasó en tu mente, Eliana, pero después pasó algo mágico que fue, amiga, el libro es de las dos. Tú puedes incorporar el texto que tú quieras que a ti te haga más sentido. Y me dio un alivio tan grande porque yo dije, genial, estamos sintonizadas, hay conexión, hay una motivación, un propósito de sacarlo. Así que saqué esos textos, puse otro, que son mis padres, una triada de maestros, y me quedé tan contenta con ese texto porque fue desde una vereda mucho más desde la sanación. Y después, Eliana después leyó el texto, me dijo, me gustó mucho más de lo que escribiste anteriormente y fue así como, wow, qué genial, démosle. Entonces ahí hablamos como de esto de dar y recibir también, de ese flujo en donde quizás tenemos una visión, pero si la otra persona quiere dar algo que está viviendo en ese proceso, la otra persona tiene que ser como flexible. Ya, bueno, ese es otro punto que vamos a hablar de la flexibilidad, pero siento que esa danza de coautoría es súper importante mantenerle esa fluidez. Sí, es muy importante. También recuerdo que yo quería incluir un texto que luego tú no resonaste con él. Ya estábamos a Me finalizando. acuerdo, me Y acuerdo. me dijiste, claro, desde el respeto, ¿no? El respeto mutuo, porque no solamente está la motivación mutua, sino también el respeto mutuo Sí, de decir desde tu corazón y hacerme saber que el texto era potente, era muy bueno, pero que no estaba alineado con él. Además, porque lo queríamos poner al final. Bueno, yo lo quería sí, poner al final. Y claro, allí fue cuando tú me hiciste caer en cuenta de que no, este texto llevaba mucha dureza y ya estábamos como ablandando el camino, ya estaba como el camino despejándose, el camino como poniéndose no vamos a decir qué bonito, pero estábamos como ya llegando un poquito más a lo armonioso, concluyendo, claro, concluyendo. concluyendo como para luego retroceder con este texto que estaba muy fuerte y me dijiste, eh, ¿por qué vamos a escribir allí si ya estamos terminando el libro? O sea, deberíamos darle paz a nuestra lectora, deberíamos darle más entendimiento a nuestra lectora y poner este texto al final va a significar retroceder al principio. Y claro, yo no lo había visto de esa forma. Yo dije, el texto me quedó genial, quiero ponerlo.
y también es como darte cuenta de cuando algo no cabe dentro del texto, que pensando que le vas a aportar más al libro, más bien le estás quitando al libro su fuerza, su valor, el aporte que trae. Entonces lo comprendí y lo transformamos, o sea, escribimos el último texto, se llama La mujer que está sanando, y fue el que quedó para el final, el texto que quedó para el final, la mujer que está, la adulta que está sanando. Y es un texto como que concluye, que va concluyendo. Y ese nos gustó más a las dos. Como siempre, teníamos como una dinámica, que esto también es muy bonito, teníamos como una dinámica en donde yo comenzaba a escribir y Leslie corregía, o Leslie comenzaba a escribir y yo corregía. Y entonces allí fue como que nos fuimos dando como esa danza que tú dijiste, ¿no? Y el último punto de nuestra charla tiene que ver con flexibilidad, que es lo que estabas hablando, y soltar el control. Soltar el control también te permite soltar tu libro, ¿no? Porque a veces nos llegamos incluso a pegar, amigas, al proceso de escritura. El proceso de escritura es tan cómodo y es tan rico y te libera tanto y te ayuda tanto que a veces no te quieres ir de allí. Y por tanto, no se hace posible la publicación del libro porque te quedas tan cómoda en tu rol de escritora, te quedas tan cómoda allí escribiendo, quitando y poniendo cosas y metiendo más y entonces no terminas como de soltar el libro, como de soltar el proceso y también soltar el control de que hay otras personas que van a intervenir en tu libro. Ya lo veníamos trabajando Leslie y yo, pero también hubo personas importantes como por ejemplo María Alejandra Clutterbuck, que es la ilustradora de nuestro libro y que siempre decimos que este libro no sería nada sin sus ilustraciones. También soltar el control, por ejemplo, entregárselo a Belkis Lozano para que ella hiciera la corrección de estilo y ortotipográfica, entregárselo a Ledif para que ella fuera la prologuista. Entonces, también pensar que el libro no es solamente tu libro, también es un libro de todas las personas que van interviniendo en el proceso, editores, maquetadores, editorial propiamente, coach literaria, como lo soy yo, que intervengo en el proceso desde que el libro es apenas una idea. Entonces es darte cuenta de que aunque sí es muy tuyo porque es tu libro, pero también es un libro que es un ente viviente, que luego otras personas van a venir a aportar a su vida. Entonces, no sé si es desde ese punto, ese es mi punto, esa es mi perspectiva desde lo que es la flexibilidad y soltar el control, Leslie. Sí, o sea, está perfecto. Eso es. Em, me gusta que lo hayas señalado porque eso también se extrapola cuando uno ya lo presenta en el lanzamiento y vienen las acciones que le siguen a ese compartir, como es la presentación, los viajes, el tema de las regalías también. Y ahí quiero destacar una palabra muy, muy importante que es la confianza. O sea, si tú no confías en el proceso, si tú no confías en tu coautora, si tú no confías en el aporte que tú también diste a la materialización de ese libro, o sea, no podríamos haber creado todo esto sin una confianza, porque ya después están las regalías, están las presentaciones, están también las actividades que cada una por separado hace en función del libro y, o no sé, las redes sociales, o sea, todo también se va uniendo con la confianza que uno siente con el otro. Ahí Cristi dice, la confianza es clave, sí. Sí, y es un punto más. Se acaba de añadir el punto. Mm. Estuvimos dando conexión, dar y recibir, motivación mutua, flexibilidad y soltar el control y, por supuesto, confianza. Tiene que ser un factor importante. Además, nosotras llegamos a un acuerdo. Los libros porque claro, a esto de regalías luego se mete el factor dinero como de ganancias y todo esto. Entonces, nosotras decidimos, los libros que compres tú son tuyos, es tu regalía, los libros que compre yo son míos, sobre todo cuando estábamos haciendo eventos presenciales que llevan todo un trabajo, amigas, todo un trabajo. Lanzamientos presenciales lleva todo un trabajo y entonces estábamos en este, otra vez nuevamente en toda esta conexión, dar, recibir, motivación mutua, o sea, es algo que no acaba, no es algo que nada más se limita a la escritura del libro, también es algo que tiene que ver con publicación, lanzamiento, promoción y por supuesto tiene que ser, y lo pueden estar viendo justo ahora, cómo lo estamos desarrollando en esta charla, en este foro. Además, este año nace este cuaderno de dibujos que Leslie y yo hicimos juntas, que lo hicimos de manera muy, muy empírica, aprendiendo.
cómo hicimos un cuaderno de dibujos que complementara a Rescatando a mi niña interior, porque este es un libro para escribir cartas y este es un libro para dibujar. Dibujar, sobre todo con aquellas mujeres, por ejemplo, como Leslie, que le gusta más pintar, dibujar, crear a través de la pintura, de la acuarela. Por eso es que este año empecé a iniciarme con la acuarela. Pero como niña de kindergarten, ¿ok? Nada que ver con cosas muy especializadas y, y aquellas que pintar, por ejemplo, acerca de su infancia, se les hace muchísimo más fácil que escribir una carta, porque escribir una carta sabemos que este no es un libro fácil porque no es un libro para leer, es un libro para trabajar. Entonces decidimos crear este hermoso cuaderno de dibujos, Rescatando a mi niña interior, mi libro de dibujos. Y esto fue una experiencia que tuvimos las dos como autoras de autopublicación. Nos metimos en Amazon, hicimos toda la parte de autopublicación en Amazon. Entonces allí también tuvo que intervenir todo este proceso. Conexión, dar y recibir, motivación mutua, confianza. Y es algo de nunca acabar. Cuando estás en un proceso de coautoría, estos 5 puntos nunca acaban, permanecen en el tiempo. Y si posteriormente Leslie y yo queremos hacer otra vez un nuevo lanzamiento del libro, y queremos volver a reunirnos, tal vez no propiamente para lanzar el libro, sino para crear un taller o para crear un evento, como lo estamos haciendo en este momento, siempre tiene que estar estos 5 puntos trabajando constantemente, porque estamos trabajando en pro de algo que nació de las dos. O sea, nosotras somos las mamás, que no me gusta decirle mamá, pero es como para que se entienda, las mamás de este libro, ¿ok? Y lo digo porque Elizabeth Gilbert dice, no le digas que eres la mamá de tu libro, porque si en algún momento tienes que mutilarlo, tú no vas a querer mutilar a tu hijo, pero bueno, es mejor decir como esta creación de ambas, que surgió del corazón de ambas, del alma de ambas. Y yo sabía, cuando yo conocí a Leslie, no lo tenía claro en ese momento, pero sabía que algo había allí. Mi alma sabía, mi alma reconoció el alma de Leslie y sabíamos que esto iba a pasar y que en algún momento algo íbamos a crear juntas y fue este libro poderoso. Bueno, hemos llegado a la media hora. Yo por eso guardé silencio y digo a quedarme calladita ahora para darle el chance a las preguntas. Preguntas, hay muchas preguntas. Carolis fue la primera. Carolis. Ya va. El foro, ajá. Leslie, ajá. Carolis dice, saludos, pero ¿qué realmente significa escribir un libro con otra persona? Cómo se dividían la tarea? ¿Cómo nos las dividíamos, Leslie? No sé, o sea, teníamos así, muy concreto, teníamos un Google Drive, teníamos un archivo y de ahí íbamos metiendo, corrigiendo, arreglando. Y después de ese manuscrito, me acuerdo que tú tenías el dato de House, porque te había escrito House, creo que hace mucho tiempo, te había escrito ofreciéndote sus asesorías, como su edición, y tú dijiste, contactémonos con esa editorial, y yo te dije, ok, vamos, y así fue, o sea, de verdad que, a ver, ¿cómo decirlo? No, no fue algo tan fuera del planeta, o sea, Muy así, orgánico. fue muy orgánico, destacando que esto había sido un taller previamente y había también una energía, un trabajo redactando el taller. Entonces, traspasar eso a un manuscrito también fue de cierta forma más fluido, por no decirlo fácil, fue un poco más fluido porque ya había material previo. No sé si te respondimos ahí, Carolis, tú ya conoces nuestro proceso desde que lo estábamos escribiendo, así que Y aquí pregunta Marta, ¿cómo unifican criterios? ¿Cómo se decide? Esto sí, esto no. ¿Cómo aceptas que tu aportación no se plasmará en el libro? A veces no lo aceptas del todo. no, no, hay cosas que a veces uno tiene que soltar. Es como, ok, o sea, es como lo que decíamos de los textos, ¿no? De los textos o de las ilustraciones. Ah, bueno, para mí todas las ilustraciones eran hermosas, pero es como mucha comunicación y mucho respeto. Ponte cuando Eliana quería incorporar ese texto al final y yo sentía que más que concluir, como que abría otra ventana
Y yo lo pensé mucho, como, ¿cómo le digo a Eliana? Como para, porque cuando uno escribe un texto y lo ofrenda al libro, es que uno le puso mucho amor en su momento al escribirlo. Entonces no es fácil para la otra persona decirle, ¿sabes que tu texto no va? No, hay que ser muy cautelosa, hay que ser muy respetuosa con el proceso de la otra persona y comunicar de la manera más asertiva posible. Y la otra persona también tiene que tener esa capacidad de decir, sí, mira, puede ser, mira, capaz que lo pueda arreglar, o mira, sí. Al menos Eliana fue así como súper abierta a decir, mira, tienes razón, lo voy a guardar, lo voy a dejar para los talleres, ¿te acuerdas, Eliana? Voy a dejar este texto para el taller y voy a escribir otro. Y hay esa como esa escucha también, ¿no? Esa escucha de parte de un otro, soltar, recibir, aceptar también. em, y eso es lo que podría decir. Ujú. Dice, pregunta Belkis, ¿cómo lograron estructurar el libro, organizar los capítulos? Bueno, lo que pasa es que nosotras, este libro, como habíamos dicho al principio, había sido un taller primeramente, ¿no? El libro era un taller que yo le di una estructura. Sí, tú le diste esa Luego, estructura. yo le di una estructura, ¿verdad? Pero lo que yo pensaba que iba a ser el primer capítulo, no fue el primer capítulo, sino que me dijo Leslie, oye, Eliana, ¿qué tal si primero metemos todo un capítulo acerca de qué es la escritura terapéutica y le explicamos a ellas qué es la escritura terapéutica? Entonces, como para que vean que a veces la idea inicial puede dar un vuelco y se transforma, ¿ok? Yo había hecho esta estructura porque me parecía coherente, como primero escribirle a mamá, luego a papá y luego a la niña que fuimos, y luego llega Leslie y me dice, no, pero ¿qué tal si primero metemos este primer capítulo? Entonces, bueno, fue muy fácil, no hubo mucha complicación porque de paso nuestro libro no tiene muchos capítulos y porque además el libro es una experiencia previa. Entonces no se nos fue tan difícil hacer como esta estructuración de capítulos. Claro, y es un libro de no ficción, es un libro más que de Es, lectura, de trabajo personal. Entonces, nuestra experiencia como talleristas contribuyó a que pudiésemos estructurar este libro con mucha más facilidad. Creo que si hubiese sido una historia, una novela o algo así, bueno, Andy ahí puede aportar un poquito más con ese tema, quizás hubiese sido un poco más complejo porque, claro, hay una historia, hay un correlato y no sé si hay algunas partes que se pueden cambiar. O sea, ahí habría que ver cómo sería esa experiencia en otro tipo de libros. Pero en este libro, que fue un taller previo, que nosotros tenemos experiencia en estructurar espacios terapéuticos grupales, fue relativamente fácil, por así decirlo. Que tampoco queremos idealizar, tampoco queremos decir, ay, esto es súper fácil, la coautoría, no, genial, no, muchas flores y todo. No, tampoco es así. A nosotros nos resultó desde esta experiencia, eh, pero pueden haber otros casos también, ¿no? y es bonito que lo resaltes porque a veces uno no va a estar de acuerdo todo el tiempo. Y uno tiene también como que digerir eso, procesarlo o defender tu punto de vista Y darnos o tiempo, me acuerdo que nos dábamos tiempo también. sí, Así como déjame pensarlo, a veces un día, dos, porque eso es importante también, que ser consciente de que esto tiene que salir cuando tenga que salir. A veces nos apresuramos o nos proyectamos ya de aquí a fin de año o en esta fecha especial yo quiero sacarlo y a veces no ocurre así y tenemos que ser como conscientes de esa temporalidad que a veces no pasa por nosotras como humanas, sino que pasa más por a nivel energético en donde el tiempo tiene que ser cuando tiene que ser nomás. Entonces creo que por ahí también puede verse. y también pasaba de que yo soy muy ansiosa y entonces Leslie me ayudaba como a calmar esa Y ansia. eso que yo igual soy ansiosa, ¿ah? Yo igual, o sea, la ansiedad, bueno, y nos pasamos a otro tema. La ansiedad es parte de las emociones del cotidiano. Actualmente, ahora que este mundo está más caótico, se hace más presente, se vive de manera distinta quizás anteriormente. Yo también soy ansiosa, pero ahí como que había el equilibrio. Como Eliana estaba viendo más procesos de ansiedad, yo como, ya, es como el equipo, es el Sí. trabajo en equipo. Cuando uno está desmotivada, la otra motiva. Cuando uno está más ansiosa, la otra baja los niveles. Cuando uno está triste, la otra como que escucha, acompaña. Eso.
Sí. Yo se pregunta, ¿qué programa usaron para escribir juntas y poder ver qué cada una escribía? Bueno, Leslie lo decía, usamos Google Drive. Y siempre les aconsejo a todas mis chicas que usen Google Drive, sobre todo para cuando yo tenga que leerlas. Y es muy bonito porque también Google Drive te va diciendo, este fue el aporte, estos fueron los cambios, esta persona hizo estos cambios a tal hora Claro. y se Y puede nosotros trabajar nos así con avisábamos transparencia. también, nos Sí. avisábamos. Amiga, mira, incorporé este texto, léelo, ya, ok, lo leo en la noche, ya, mira, y le hice estos cambios, revísalo si te gustan esto, y así. O sea, una comunicación permanente. Aquí pone María Fernanda, qué hermosa aventura, chicas. Sí, fue una aventura, fue un viaje. Sí, definitivamente un viaje. Neymar pregunta, ¿qué criterio toman en cuenta para dar a alguien el prólogo? Ah, esa estuvo muy buena. Esa estuvo muy buena, esa historia. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la cuenta? Bueno, yo voy a contar la primera parte y tú la segunda. No, yo, Ya, está Ledif, ¿no? Está Ledif por ahí, ahí la veo. Ya. ahí la ves. Bueno, yo estábamos pensando, ¿verdad?, que un prologuista de renombre sería algo maravilloso para nuestro libro, porque o sea, es una persona que tiene. Pero a mí, mi alma me decía, tiene que ser Ledith, tiene que ser Ledith, tiene que ser Ledith. Yo no sé, algo me lo decía, no sé, algo así. Y entonces Leslie, claro, y recién habíamos conocido a Ivonne Laborda. Bueno, no es que la habíamos conocido, ya habíamos estado en su casa tomando té ni nada de eso, sino que recién la habíamos descubierto en el internet. Y entonces Ivonne Laborda es genial porque ella es como el referente en España sobre el niño interior y no sé qué. Y entonces nosotras, bueno, sí, entonces, pero No, yo, no, que fue que yo te quería convencer. Yo dije, no, el prólogo tiene que ser escrito por Ivonne Laborda. Y tú dijiste como, en el fondo, sabiendo tú ya tu alma, ya sabía, le he visto. Y tú me dijiste, ok, ya veamos, a ver, veamos, a ver. Como que te abriste a la posibilidad sin decirme de una, yo quiero que sea Lady. Tú me abriste, dijiste, ya, ok. Y le dije, ya, yo le escribo, yo le escribo. Y le escribí un mail súper bonito, a Ivonne Laborda y no sé qué, bla, bla, bla. Dije, amiga, ya le escribí. Así como, ya, esperemos a ver su respuesta. Y nos escribió el asistente, obviamente. El asistente de Ivonne Laborda. Chicas, qué gran idea. Lamentablemente, Ivonne está muy ocupada. No, no, ahora no está teniendo tiempo para escribir prólogos ni nada, pero fue súper amoroso, amorosa, no sé, asistente. Fue súper bonita sus palabras. Y yo así como, amiga, mira, me escribieron, como, no. y yo, Entonces, yes, yes. tú sí, Y sí. yo, qué malo que eso pasó. Es el momento de escribirle a Ledith y ya estaba en el borrador de mi computadora. Tú ya tenías el nombre escrito ahí. Yo lo único que tenía era que agregar su correo y darle el botón enviar, más Ah, nada. Y allí fue cuando le dijimos que por favor nos dara el honor. Y bueno, no creo, no pasaron ni 24 horas. Creo que primero Ledith se desmayó, el esposo la paró, le dio agüita con azúcar y entonces allí Ledith llegó y dijo, sí, por supuesto que sí. Aquí está, Ledith. Yo no sé si tú quieres decir, aunque sea un par de minutitos, ¿cuál fue tu experiencia con se desmayó y después no durmió, dice. Hola. Ay, gracias a todas. Gracias a ustedes dos por este encuentro espectacular. Estoy aquí acompañándolas y no pensé que iba a hablar, pero bueno, ya que hicieron la pregunta del prólogo, sí, yo me desmayé, porque cuando me llega el correo, pues yo estoy pensando que es una invitación para un taller, un entrenamiento, una charla. Y cuando lo leo, digo, espera, ¿what? ¿Qué? ¿Que yo? ¿Qué? Y me acuerdo que empecé a gritar y miraba a Javier y le decía, ¿puedes leerlo? ¿Qué dice ahí? Estoy viendo mal. ¿De verdad? Y bueno, fue impactante así, yo quedé como que, pero, y me acuerdo que salí de una vez, ¿cómo se escribe un prólogo? ¿Por qué, por qué me invitan a esto? Yo nunca he escrito un prólogo. ¿Qué es un prólogo? Ah, había leído, ¿no? Muchos, solo que a veces me lo saltaba y fue impresionante. Primero, un honor para mí haber recibido esa invitación, sobre todo sabiendo
que había sido un susurro que Eliana recibió. O sea, no fue una cosa de, como ha pasado en otras situaciones, de hacerlo por conveniencia. Segundo, que para mí escribir el prólogo me dio la bendición de leer el borrador del libro antes de que saliera. Y no solo lo leí, sino que hice las cartas, me sometí al proceso, ya yo había estado en los talleres con ustedes, entonces estaba ahí súper conectada, y al momento de vaciarlo en la escritura, definitivamente fue un proceso de autoconocimiento, autorreconocimiento, conocimiento hacia ustedes y reconocimiento, y me cambió la vida. El solo hecho de someterme voluntariamente a vivir la experiencia de construir el prólogo de esa manera fue un antes y un después, de verdad. Así que gracias. Bueno, súper feliz de ser la prologuista y embajadora aquí en Atlanta, y un antes y un después. O sea, ¿saben qué siento? Que el ejercicio de recibir esa misión se convirtió para mí como en una catapulta. Fue un acelerarme la evolución, el crecimiento, la transformación, como un salto cuántico. Brutal. Así que gracias, las amo. Y felicitaciones porque esto está hermosísimo. Ay, gracias, querida. Amo, 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 amo. A Gracias, ver, quiero ver. 2:44. No quiero que nos extendamos porque estoy siendo muy estricta con el horario en este foro. Ok, viviendo la experiencia de autopublicación y publicación con editorial, ¿cuáles son las ventajas de ambos mundos? Oh, esta pregunta está amplia. A ver de nuevo, por favor. Dice Cristi, viviendo la experiencia de autopublicación y publicación con editorial, ¿cuáles son las Ya, ventajas de ambos mundos? ya, ya, yo parto. La ventaja de publicar con un editorial, que tienes el respaldo de una casa que ya tiene experiencia realizando este tipo de ediciones, de maquetación, ya tiene un proceso estructurado, súper orgánico, tú, entonces tú le entregas el libro a ese editorial y te sientes tranquila, es como, ya, ahora toca esperar. Entonces eso te alivia un poco, como que no tienes el peso de la autopublicación porque ya entregaste esa segunda etapa a una editorial que te respalda, que está constantemente informándote del proceso. El tema también, la inversión también implica un paso que tienes que dar para que ese otro equipo pueda impregnarse de tu idea, de tu libro, de tu manuscrito y pueda sintonizar con lo que tú quieres también para la publicación. Entonces es como un ejercicio bien bonito de soltar y de entregarle toda esa segunda etapa a ese editorial que va a ser si trabajas con una buena editorial, va a ser lo mejor para que tu libro ya puedas materializarse, ¿no? Así que en ese sentido es una ventaja, lo veo yo como una ventaja. Y, y una ventaja, no sé si tú quieres hablar de la autopublicación, amiga, viendo ventajas, desventajas. Yo hasta el momento no le veo desventajas a trabajar con una editorial porque he tenido súper buena experiencia. El tema es que si tú después quieres como seguir cultivando, sacar segundas ediciones y todo eso, a veces como que te coarta un poco como tu llamada a la acción porque siempre tienes que estar constantemente preguntando a la editorial y todo eso, como que ese rollo a veces te limita a tú seguir tu propio camino para sacar segundas ediciones, terceras ediciones y todo eso. Como que ahí hay un poco que tienes que seguir conectada a esa editorial y a veces te coarta un poquito tu libertad de expresión. No en el sentido de lo que pone en el libro, sino como de las acciones que tú tienes que hacer. Sí. Bueno, la editorial siempre va a ser muy ventajosa, trabajar con una Sí, editorial porque ellos tienen el sí, equipo, ellos tienen a todas las personas, tienen al corrector, tienen al maquetador, tienen al diseñador, tienen a los editores, ellos tienen todo. Pero cuando haces tú el proceso de autopublicación, nosotros autopublicamos un cuaderno de dibujos, es algo muy fácil, no llevaba mayor intervención, no más que la que ya Leslie y yo traíamos como autoras ya publicadas. Pero cuando se trata de un libro,
Yo prefiero como soltarlo, ¿verdad? Porque ya de por sí ya tú hiciste el trabajo más grande, que es el trabajo de escribir, ¿ok? Y ya ahora tienes que saber soltar tu libro y confiar en las personas que luego intervienen en el proceso, como ya lo decíamos, en el sentido de que hay personas, por ejemplo, tú o no eres muy buena maquetando libros, ¿verdad? Entonces, suéltale ese trabajo a una persona que sí lo sabe hacer. De hecho, yo que soy correctora de estilo y ortotipográfica, yo no le hice corrección de estilo y ortotipográfica a mi libro, lo hizo Belkis, ¿ok? Porque yo dije, o sea, ¿por qué me voy a autocorregir cuando puedo pagar el servicio a una persona que tiene la experticia? También, por ejemplo, en toda la parte de edición, que es algo en lo que yo me estoy especializando también para poder no solamente hacer el coach literario, sino también ya llegar al proceso de edición con mis chicas, editar el libro que tiene que ver con toda la parte de diagramación, maquetación, estructuración, ponerlo dentro del... Ya eso es un trabajo que hace otra persona. Entonces, la autopublicación es muy bueno porque, bueno, tú tienes todo el control de todo el proceso, pero también hay cosas que no vas a saber hacer bien. Si quieres que tu libro lleve ilustración, suelta el proceso. Deja que otra persona ilustre tu libro. Si quieres que tu libro, no sé, quieres que tu libro tenga un prólogo, contacta a una persona que haga bien el prólogo. Entonces, es como que la autopublicación es importante cuando tú quieres tener tú misma tus regalías, el control de todo, Sí, todo lo que mira, viene el post. yo puedo Pero, contar mi experiencia con mi primer libro, Liana. claro, Mira, claro. yo saqué mi primer libro Navegando hacia mi alma con Editorial Cool Books en España. Y ellos publicaron, no lo publicaron por Amazon porque no era el acuerdo que habíamos llegado en ese tiempo, 2019. Y ahora yo quise sacar la segunda edición. Y lo que hice, me contacté nuevamente, pero yo lo quiero lanzar por Amazon ahora, en esta oportunidad. Quiero que mi libro esté ahí también con Rescatando a mi niña interior y tener la facilidad de comprar copias abajo al precio de autor y tener como todo ese control por mi persona, recibir regalías y todo eso. Entonces yo lo que hice, le dije a ella que sacara la segunda edición, entonces ella me pidió el manuscrito como con las mejoras, con relatos que quería sacar, todo actualizado. Yo le mandé eso, también le mandé la actualización de la portada, ella lo arregló, porque ella tiene como todo este tema de la maquetación y todo eso, ella lo arregló, me cobró muy poco, por así decirlo, por ese trabajo que ella hizo, y ella ahora me envió el PDF con el manuscrito maquetado, todo listo, y me envió la portada lista con las medidas que Amazon lo pide. Entonces yo lo voy a publicar en el sentido de que yo lo voy a subir a Amazon con mi cuenta y yo voy a tener las regalías y todo eso, pero ella lo maquetó, ella lo estructuró, le puso el margen, porque mi libro anterior no era con las medidas que pide Amazon. Entonces ella le modificó las medidas y toda la portada y me entregó eso y ahora yo lo voy a subir con mi KDP. Entonces eso está bueno porque yo no hice nada de la maquetación de mi libro, no hice la portada, pero tengo la posibilidad de subirlo yo con aquí en mi computadora, así como lo hicimos con Eliana con el libro de dibujos, y ya ver cómo es el tema de las regalías y tener un poquito más de regulado ese tema. Entonces eso también se puede hacer, como depositar en otros lo que tú no puedes hacer o lo que te va a demorar mucho más hacer y quedarte con lo que tú sí puedes hacer o tú sí puedes gestionar después en el proceso de publicación. Aquí nos pregunta, en su caso, creo que haber trabajado en los talleres antes fue clave para lograr esos 5 puntos, para lograr escribir a 4 manos, pero ¿tienen algún consejo para las que no tenemos partners tan cool como ustedes? ¿En qué situaciones recomiendan la coautoría? Bueno, la coautoría, como dijimos al principio, se recomienda con alguien con el que tú tengas primero un feeling muy bueno y que estas dos personas estén amando el mismo tema. No es que Sí. una esté amándolo apasionadamente y la otra esté, tú sabes, allí tibia. O amando lo que vas a ganar con eso también, porque ahí también no hay alineación. Ujú. Porque si tú le dices a una compañera, a un compañero, quiero armar un libro, no sé, de botánica.
porque yo amo la botánica y no sé qué, y quiero entregar una semilla al mundo, y la otra persona dice, ya, hagamos el libro, porque te imaginas todo lo que podemos ganar, y se va como por el lado, que no es malo, para nada, no es malo, el tema de la ambición, todo, pero, pero a la persona ni le importa la botánica, pero sabe que a lo mejor puede ganar mucho dinero con eso, y ahí los objetivos están desalineados. Ninguno es ni bueno ni malo, tiene que haber un complemento y todo eso, pero siento que ahí tiene que haber como una pasión, por lo menos partiendo con el tema de que se va a tratar el libro, una motivación ahí intrínseca, un propósito que esté alineado con el de tu compañero o compañera. Ujú. Bueno, creo que ya casi estamos terminando. Cristi nos comenta aquí, así tal cual fue como hice con los cuentos. Dejé los Mm, procesos de profesionales que no manejaban en otros, pero que me encargué de manejar la publicación. mm, Exactamente, tal cual, exactamente. sí. Ujú, tal cual. Bueno, ya estamos llegando al final de esta tercera conferencia del día Pasa de hoy. rápido. Pasa rápido, sí, pasa rápido, pero bueno, estamos inspirando y la inspiración a veces es así, Leslie, la inspiración pasa así. Y uno, ¡ay, inspiración, no te vayas, aquí estoy! Quiero... Entonces, este foro de autoras también es para dejarle a mis chicas estas ganas de escribir un libro, estas ganas de realmente visualizarse y de verse aquí en este panel. Yo tengo dentro de mi grupo a dos hermanas que están escribiendo un libro de coautoría, María Ángel y María Angélica. Ellas están escribiendo un libro sobre homeschooling y yo me visualizo, yo las visualizo a ellas esta misma charla que tú y yo estamos teniendo hoy, ellas la van a tener el año que viene, porque esta es una plataforma para impulsar a mujeres a escribir, publicar y después hablar, venir a hablar de sus libros. Bueno, Leslie, ¿quieres decir unas palabras finales? Yo no digo palabras finales porque yo continúo por acá, pero ¿quieres decir tú unas? No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por decir sí a la creación de este foro de autoras, que se vengan muchos más, que se vengan foros presenciales, que más es posible, y gracias a las Y chicas el retiro de escritoras, el del retiro. retiro de Nosotros vamos a escritoras. planificar un retiro de escritoras en la playa. Así que Sí, agárrense por allí porque nosotras tenemos eso para el 2025. sí, así que haya muchos foros más porque esta plataforma enriquece la vida de la escritora para pasar a un rol de autora. Así que muchas gracias a las que estén ahí presentes, que dejaron su tiempo, que destinaron su presencia para estar aquí en este foro. Así que gracias. Gracias. Bueno, ahora, bueno, voy a darle a stop acá.